El capitán TYYN se quedó en el frío. Pasillo del muelle 47. Sus botas hicieron suave. Sonidos en el suelo metálico. Las luces. Aquí la luz era tenue. Nadie venía a esta parte de la estación a menos que tuvieran que hacerlo. Él miró por la ventana su nuevo barco. El HSS Resilient se sentó en él. Oscuridad como un perro viejo y cansado. El barco era pequeño, muy pequeño comparado con él. Nuevos cruceros estacionados en los muelles principales. Su casco presentaba arañazos y marcas de quemaduras. La pintura se estaba desvaneciendo. Jun podía ver donde se habían hecho reparaciones muchas veces. A lo largo de los años. Este barco tenía 60 años. Viejo. En términos de espacio, eso lo hizo. Antiguo. 2 oficiales pasaron junto a él. Miraron su uniforme. Luego él. Barco. Uno de ellos rió en voz baja. Jun. Escuché sus palabras mientras se alejaban. Residencia de ancianos. Barco de basura. Callejón sin salida. No dijo nada. ¿Qué podía decir? Ellos tenían razón. Esto fue un castigo. Hace 3 meses, Tejín había sido el primero oficial del HSS Thunderbolt, un poderoso destructor. Tenía futuro. Luego vino la batalla en la estación Kepler. El almirante Kyong-gu ordenó un asalto directo. Jun sugirió en cambio un movimiento de flanqueo. El almirante se negó. Jin presionó más fuerte. Tenía razón y lo demostró. Un movimiento de flanqueo habría salvado 40 vidas. Pero a los almirantes no les gusta equivocarse. Especialmente delante de otros oficiales. Al día siguiente, Taín recibió nuevas órdenes. Transferido al HSS Resiliencia. Capitán del barco más antiguo y débil del mundo. La flota. Todos sabían lo que significaba. Su carrera había terminado. Caminó por la esclusa de aire y en su nueva nave. El aire olía a viejo. No estaba mal, solo a viejo. Las paredes estaban limpias, pero mostraban su edad. Todo funcionaba, pero nada era nuevo. Encontró el camino hacia el puente. Era pequeño, solo 6 estaciones en lugar de las 20 en un barco moderno. Una mujer estaba de pie junto a la consola de ingeniería. Se giró cuando entró. Ella tenía unos 30 años y cabello corto y oscuro y grasa en las manos. En su uniforme se leía, yo, ingeniero jefe. Ella no saludó. En cambio, sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que ya conocía la broma. Bienvenidos a la resiliencia. Capitán. Ella es vieja, lenta y débil, pero ella todavía vuela. Eso cuenta para algo. Mer se secó las manos en un tela. Déjame darte la mala noticia. Primero, nuestros escudos son un 40% más débiles que barcos modernos. Nuestras armas están obsoletas. Por 20 años. Nuestros motores apenas pueden. Alcance 8 a la velocidad de la luz. Y nuestra tripulación es de 127 personas en lugar de 500. Jin escuchó. Él no mostró emoción. ¿Cuál es el bien? ¿Noticias? Mire se rió. ¿Las buenas noticias? Nosotros. Han sobrevivido tanto tiempo. Nadie espera nada de nosotros. Eso significa que no podemos decepcionar a nadie. Sus palabras fueron amargas. Pero honesto. Jun respetaba eso. El resto de la tripulación llegó al día siguiente. Hora. Teniente Bomb, las armas. Oficial, era joven y trató de parecer segura. Ella le mostró el arma. Sistemas con disculpas en su voz. El comandante Yun, el primer oficial, fue frío y formal. Claramente no quería estar aquí. En Enanul, recién llegado de la academia, parecía aterrorizado. Este era su primera tarea. Esa noche, Tin se sentó solo en sus aposentos. Eran pequeños, pero privado. Miró sus órdenes en la pantalla.
Servicio de patrulla en el exterior. Alcanza, lejos de cualquier acción real, lejos de la guerra, lejos de todo lo que importaba. Querían que desapareciera. Silenciosamente. Pero algo en las órdenes le llamó la atención. La inteligencia había. Detectó lecturas de energía extrañas en su zona de patrulla. El alto mando los llamó. Ecos del sensor. Nada importante. Pero JYN había aprendido a prestar atención a cosas que otros descartaron. Extraño. Lecturas en el espacio vacío. Quizás nada. Quizás algo. A la mañana siguiente ellos. Muelle izquierdo. La resiliencia se alejó. Desde la estación lentamente. Jun observó. Otros barcos los pasan. Rápidos. Potentes. Todo nuevo. Su barco no era. Pero ¿cómo? Entraron al espacio abierto. Sintió. Algo cambió dentro de él. Sí, esto. Fue un castigo. Sí, su carrera fue. Probablemente había terminado. Pero seguía siendo un capitán. Todavía tenía tripulación. Todavía. Tenían un barco. Llevaban 3 días en su viaje cuando llegó el mensaje. Apareció en todas las pantallas a la vez. Emergencia. Respondan todos los barcos. Anel. Se puso pálido al leerlo. Capitán. Es de la colonia Novacera. Están bajo ataque. 3 dreadnoughts enemigos en órbita. Exigen la rendición. Tejín. Sacó el mapa táctico. Novacera estaba en el borde del espacio humano. 5 millones. Allí vivía gente. La colonia tenía 2 horas de distancia a máxima velocidad. El principal. La flota estaba a 3 días de distancia. Su tripulación parecía. A él. Todos sabían lo que eran las matemáticas. Quería decir. Jun habló primero. Capitán, nosotros. Debería enviar el informe al comando de la flota. Y continuar nuestra patrulla. No podemos luchar. 3 dreadnoughts. Sería un suicidio. Su voz era firme y lógica. Él era. Siguiendo el procedimiento adecuado. Todos los demás. El oficial diría lo mismo. Bomba. Realizó cálculos en su consola. Señor. Nuestras armas contra sus escudos. Él. La computadora dice que tenemos 0 posibilidades de victoria. Jin estudió al enemigo. Posiciones en la pantalla. Los 3. Los dreadnoughts estaban dispuestos en un triángulo. Formación perfecta exactamente 50.000 kilómetros. Aparte. Había visto esto antes. Era. Directamente del manual militar de Axiom. Siempre usaron esta formación para asedios planetarios siempre. Nunca. Lo cambiaron. No era necesario. Había ganado 1000 batallas de esta manera. Pero, Tin no estaba pensando en pelear con ellos. Directamente. Estaba pensando en patrones, sobre predicciones, sobre la hecho de que a veces el jugador más débil gana al negarse a jugar el mismo juego. Como todos los demás. Él tomó su decisión. Ponga rumbo a Novacera. Máxima velocidad. El puente quedó en silencio. Jun dio un paso. Adelante. Capitán, debo objetar. Esto es. Contra todo sentido táctico. Moriremos. Y no salvaremos la colonia. Nosotros. Debería esperar a la flota. Tin miró. Él. Si esperamos, morirán 5 millones de personas. Si nos vamos, tal vez muramos. Pero tal vez. Dals una oportunidad. A veces, tal vez sea suficiente. Mray habló desde ingeniería. Capitán, si presionamos los motores. Si nos esforzamos, podríamos quemarlos. Jun. Asintió. Luego empújelos hasta que se quemen. Bomb revisó sus armas una vez más. Señor, todavía no veo cómo ganamos. Jun. Sonrió. Era una sonrisa fría. Ganamos por haciéndoles jugar a nuestro juego en lugar de ellos. Ahora, todos a sus puestos. Tenemos trabajo que hacer. La resiliencia. Giró hacia Novacera y aceleró. Detrás de ellos, la ruta de patrulla segura.
Desapareció. Más adelante, 3 enormes. Los buques de guerra esperaban, cada uno poderoso. Suficiente para destruir una flota y correr. Hacia ellos se acercaba un hombre pequeño y viejo. Barco supuestamente débil con un capitán que ya lo había perdido todo, lo que significaba. No tenía nada que perder. El viaje a Novacera tardó 2 horas. 2 horas que se sintió como si hubieran pasado 2 años. La tripulación trabajó en silencio. Todos sabían lo que estaban haciendo. Volando hacia. Anel seguía comprobando él. Cuenta regresiva. Queda 1 hora. 45 minutos 30. El enemigo había dado a la colonia 1 hora para rendirse. El tiempo se acababa. Jin se paró en el centro del puente. Él observó la exhibición táctica. Los 3. Los dreadnoughts de Axiom se sentaron en su lugar perfecto. Formación triangular. No se habían movido. No lo necesitaban. Estaban confiados. ¿Por qué no lo estarían? Porque, durante 500 años, el axioma Hegemaní había gobernado esta parte del espacio. Sus naves eran las más grande. Sus armas eran los más fuertes. Ganaron todas las batallas. TJYN llamó a todo lo que la Federación sabía sobre las tácticas de Axiom. Lo leyó todo. Informes de batalla, archivos de inteligencia, estudios académicos. Otros oficiales tenían. Leí los mismos archivos y vi un enemigo invencible. Taijin vio algo diferente. Vio patrones. El axioma. No solo preferían determinadas formaciones. Eran esclavos de ellos. Cada asedio usó exactamente el mismo triángulo. El compromiso de la flota utilizó el mismo. Defensa de 3 capas. Cada emboscada. Siguieron el mismo manual. Tenían. Volverse perezoso. No estúpido, pero cómodo. Cuando ganas durante 500 años, dejas de preguntar si podría haber una mejor manera. Simplemente haz lo que siempre has hecho. Trabajó. Tin reunió a sus oficiales. Ellos se apiñaron en la pequeña sala de preparación de al lado. Al puente. Bomb trajo sus armas. Datos. Mire tenía especificaciones del motor. Yun permaneció de pie con los brazos cruzados, inmóvil. Desaprobando. Jun puso un diagrama en él. Pantalla. No podemos vencerlos con potencia de fuego. Nuestros cañones rebotarían. Sus escudos. No podemos escapar de ellos. Sus motores son más rápidos. No podemos llamarlos para pedir ayuda. La flota está demasiado lejos. Así que necesitamos luchar contra un tipo diferente de batalla. Mira se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de batalla? Jun sonrió. El tipo que ¿no estás listo para? Explicó su plan. Los Axiom Dreadnoughts fueron diseñados para luchar contra otros barcos grandes. Su armas, sensores y tácticas, todo. Supuse que el enemigo sería grande, pero la resiliencia no era grande. Era diminuta. Comparación. Sus sistemas de focalización. Podría tener problemas para bloquearse. Algo tan pequeño. Más importante aún. Sus enormes cañones tenían un alcance mínimo. Acércate demasiado y las armas no podrán. Fuego sin riesgo de dañar su propio barcos. Bomb negó con la cabeza. Señor, incluso si nos acercamos, pero aún así no podemos hacerles daño. Su armadura es demasiado gruesa. Jun asintió. No necesitamos destruirlos. Simplemente, hay que desactivarlos. Cortarles los sensores. Dañar sus matrices de comunicación, golpear sus propulsores de maniobra, hacen ellos ciegos, sordos e incapaces de moverse correctamente. Entonces no son peligrosos. Ya no, dijo Yun. Esto es una locura. Volando entre 3 dreadnoughts a corta distancia. Alcance. Un golpe y nos vamos. Jun se encontró. Sus ojos. Sí, un golpe y nos vamos. Pero si no hacemos nada,
5 millones de personas. Se han ido. Prefiero morir intentando lo que. Vive sabiendo que no hice nada. Puedes presentar una demanda. Su objeción en el registro. Pero estamos haciendo esto. Los oficiales regresaron a sus estaciones. Mary fue a ingeniería. Y comenzó la tarea imposible de hacer. Su viejo barco hace milagros. Ella. Apagar el soporte vital en vacío. Secciones. Ella redirigió la energía de la tripulación. Cuartos. Extrajo energía de cada sistema que no era absolutamente esencial. Cada bit de potencia extra se aprovechó. A motores y escudos. La nave gruñó. Con la tensión. La bomba funcionó. Armas. Ella no pudo hacer su torpedos más potentes, pero podría hacerlos más inteligentes. Ella reprogramó el sistemas de guía. Ella creó falsos firmas de sensores que harían que cada uno. El torpedo parece un barco más grande. Ella. Partes despojadas de sus drones con sensores. Para construir señuelos. Trucos baratos, pero podría crear suficiente confusión. O'Neill. Trazaron la ruta de aproximación. Ellos. Entra detrás de la luna de Novacera, usándola para ocultar su llegada. Entonces lo harían. Lanza los señuelos y acelera. Directamente en el espacio entre dos rastas. Parecía sencillo. No lo fue. El tiempo tenía que ser perfecto. Un segundo también. Si llegaban demasiado temprano o demasiado tarde, volarían directamente al fuego enemigo. 20 minutos. Antes de que llegaran, Tin hizo una anuncio para toda la tripulación. Este es su capitán. En unos minutos, lo haremos. Enfrentate a 3 dreadnoughts enemigos para protegerte. Colonia Novacera. No te voy a mentir. Nuestras posibilidades son muy malas, pero creo que podemos hacerlo. No porque seamos más fuertes, no porque tengamos mejores armas, sino porque estamos dispuestos a. Haz lo que nunca esperarán. Confía. Tu entrenamiento. Confía el uno en el otro. Y. Confía en que a veces el jugador más débil puede cambiar el juego. La resiliencia. Abandonó los viajes más rápidos que la luz. A la sombra de la luna de Novacera. El planeta apareció en sus pantallas. Hermoso azul y verde con blanco. Nubes. 5 millones de personas ahí abajo. Siguiendo con sus vidas, sin saber que 3 enormes buques de guerra estaban en órbita. Por encima de ellos, sin saber que su tiempo estaba casi listo. Anu revisó el cuenta regresiva. 15 minutos hasta el axioma. Fecha límite. Jin miró a su tripulación. Ellos estaban asustados. Podía verlo en sus caras, pero estaban listas. Las manos de Mire. Voló a través de su consola, haciendo su última ajustes. Armas balanceadas. Yun permaneció en su puesto quieto y en silencio. Incluso había aceptado lo que venía. Ingeniería. Dame todo lo que puedas tener. La voz de Mir regresó. Tienes. Eso es, señor. Motores al 115%. Podemos mantener esto durante unos 10 minutos. Entonces las cosas empezarán a romperse. Armas. ¿Están listos los señuelos? Bomba. Respondió de inmediato. Listo, señor. 20. Drones configurados para parecerse a capitales. Barcos. No engañarán al enemigo por largo, pero los engañarán por mucho tiempo. Suficiente. Tejín respiró hondo. Pensó. Sobre su carrera, sobre el almirante Kyongu. Sobre la vida cómoda que podría tener. Habría tenido si tan solo hubiera mantenido la boca cerrada. Y siguió órdenes. Pero nunca había. Había sido bueno en eso. Él creía que había. Siempre hay una mejor manera. A veces tenías. Estar dispuesto a arriesgarlo todo para. Pruébalo. Lanza señuelos. Todos ellos. Ahora. Bomb presionó el botón. Sensor 20. Los drones se alejaron de la resiliencia en diferentes direcciones. Cada una transmitió
Una señal que imitaba una mucho más grande nave. En los sensores enemigos, se vería como si todo un grupo de batalla acabara de llegado. Los Dreadnoughts de acción verían 20 nuevas amenazas que aparecen de la nada. La respuesta fue inmediata. Los Dreadnoughts cambiaron sus posiciones. Las armas se volvieron hacia los nuevos contactos. Aparecieron luces rojas en la táctica. Exhibición mientras se preparaban para disparar. Cada arma, cada misil, cada arma de rayos. Apuntando a los señuelos. Exactamente como planeado. La atención del enemigo estaba divididos. Estaban reaccionando a la falsificación. Amenaza. Toda la potencia a los motores. Máximo. Aceleración. Llévanos entre objetivos. 1 y 2. La voz de Junnel tembló. Un poco. Confirmado, señor. Rumbo cerrado. La resiliencia dio un salto hacia adelante. No es una aceleración elegante. El barco se estremeció y gimió, pero se movió. Rápido. Más rápido de lo que tenía derecho. Mire estaba haciendo milagros en ingeniería. Los Dreadnoughts abrieron fuego. En los señuelos. Enormes rayos de energía. Atravesó el espacio. Los misiles pasaron como un rayo. Lejos por cientos. Los señuelos. Desapareció en explosiones de luz. Pero en ese momento, mientras todos los ojos de acción estaban mirando hacia el lado equivocado, un pequeño barco se zambulló directamente en el corazón de su formación. Para cuando se dieron cuenta lo que estaba pasando, la resiliencia era ya demasiado cerca. Las alarmas comenzaron a sonar en el puente. Avisos de proximidad. Avisos de bloqueo. Jason llamó a sus contactos. Nos ven. Ahora. Los 3 barcos se están girando. Jun se aferró a su silla. Mantén el rumbo. No. Baja el ritmo. Créeme. La brecha entre él. 2 Dreadnoughts corrieron hacia ellos. Parecía imposiblemente pequeño. Parecía volando hacia la boca de la muerte misma. Y eso es exactamente lo que hicieron. La resiliencia se disparó a través de la brecha como un bala. El espacio a su alrededor explotó con disparos de armas. Los artilleros de la acción intentaron rastrear el pequeño barco, pero su enorme. Los cañones eran demasiado lentos. Fueron construidos para golpea a otros Dreadnoughts, ni a un pequeño frigot, moviéndose a máxima velocidad. Cada vez que, despedido, la resiliencia ya estaba en otro lugar. El puente se sacudió con cada casi accidente. Saltaron chispas de un consola a la izquierda. Anel mantuvo su manos firmes en los controles, su rostro pálido, pero decidido. Guió la nave a través de ángulos imposibles, girando y buceando como un pájaro entre gigantes. La formación académica nunca había cubierto esto. Ningún entrenamiento podría preparar a alguien para volando entre 3 buques de guerra que cada uno quería que murieras. Bomba activó sus armas. Consolar con feroz concentración. Ella no estaba tratando de destruir a los Dreadnoughts. Eso era imposible. En cambio, apuntó para objetivos específicos. Objetivos pequeños. Puntos débiles que tenía la inteligencia identificada. Disparó un torpedo al el primer conjunto de sensores primarios del Dreadnought. El arma pasó velozmente por el corto distancia y golpeó. La explosión fue pequeño, pero el daño fue real. El barco estaba ahora medio ciego. Apunta a su comunicaciones a continuación. La voz de Tun era calma a pesar del caos. Bomba ajustada. Su puntería y disparó de nuevo. Este torpedo golpea el principal del segundo Dreadnought. Relé de comunicación. La antena alta. La estructura se desmoronó y se desprendió. El casco. Ahora ese barco no podía coordinar adecuadamente con los demás. Estaba aislado, solo en medio de una batalla. Pero los Axiom no estaban indefensos.
Se adaptaron rápidamente. El tercero. El comandante de Dreadnought vio lo que estaba sucediendo. Hizo algo inusual para un oficial de acción. Rompió la formación. En lugar de mantener la perfección, triángulo, giró su enorme nave y, cargado directamente a la resiliencia. Las armas ardían. No le importaba. Precisión más. Él solo quería golpear. El pequeño y molesto barco que era. Dañando su flota. A punto de llegar. Haisung. Gritó. La pantalla táctica mostró un muro de fuego que viene hacia ellos. Anel. Hizo que el barco diera un giro brusco. La resiliencia gritó en protesta. Metal. Gimió. Algo en las cubiertas inferiores. Hizo un fuerte estruendo, pero lo esquivaron. Lo peor de todo. Un golpe rozando los golpeó. Lado de babor. El escudo brilló intensamente y luego parpadeó. La voz de Merray llegó. A través del intercomunicador, tenso y urgente. Escudos al 30%. Brecha completa en cubierta 7. La estoy sellando ahora. 4 personas estaban en esa sección. No hicieron eso. Jin sintió el peso de aquellos muertes. 4 tripulantes. 4 personas. Que confió en él, pero no pudo detenerlo. No pude dudarlo. Todavía no. Mantén en movimiento. Golpear sus propulsores de maniobra. Haz que no puedan girar. Bomba disparada. 3 torpedos en rápida sucesión. 2. Golpea el primer propulsor de los Dreadnoughts. Racimos. El tercero falló cuando el barco intentó esquivar, pero 2 fueron suficientes. Un enorme buque de guerra comenzó a la deriva. Incapaz. Para mantener la actitud estable, comenzó girando lentamente, sus armas apuntando hacia camino equivocado. A bordo del buque insignia Axiom. El comandante Beltor observó su perfecto. El plan de batalla se desmorona. Su estrategia táctica. La computadora mostró errores. La situación fue catalogado como imposible. Ningún barco debería lucha de esta manera. Ningún capitán debería ser lo suficientemente loco como para volar tan cerca. Dreadnoughts. Su entrenamiento, su experiencia, toda su educación militar no había. Lo preparó para un enemigo que se negó a seguir cualquier doctrina táctica lógica. Belor hizo lo que su entrenamiento le dijo hacer. Ordenó a sus barcos que aumentaran distancia, retirarse, establecer la distancia adecuada. Campo de tiro, reanudar la formación estándar. Fue la respuesta correcta según cada manual. Crea espacio, usa recursos superiores. Alcance, abrumar al enemigo con fuego disciplinado. Pero Tain había contado sobre exactamente esta respuesta. El axioma. Siempre hacían lo que decía el manual. Ellos se están retirando. Anel parecía sorprendido. Los 3 Dreadnoughts estaban retrocediendo, tratando de separarse el uno del otro y de la resiliencia. Tin negó con la cabeza. No lo son. Retrocediendo. Se están reposicionando. Quieren distancia para poder usar su armas pesadas correctamente. No los dejes. Mantente cerca. Haz que sigan reaccionando a nosotros en lugar de pensar. Pero quedándonos. Cerrar significaba permanecer en peligro. La resiliencia pagó un precio terrible por su audacia. Otro golpe golpeó el barco. Más difícil esta vez. Los escudos fallaron. Completamente. Bearaúl recibió el impacto. La explosión atravesó la ingeniería. Sección. Las luces del puente. Parpadeó y pasó a rojo de emergencia. La consola de mire se apagó y luego volvió. En línea. Su voz se escuchó y 10. Se oyeron lágrimas. Acabamos de perder a 12 personas en ingeniería. 12 el principal. El acoplamiento de potencia está fallando. Soporte vital. Está abajo en las secciones de popa. Capitán, yo no sé cuánto tiempo más podré conservarlo. Juntos. Cada palabra la lastimaba. Ella
Conocía a cada persona de su departamento por nombre. No eran solo tripulación. Eran su gente. Jin sintió el peso de el comando lo aplastó. 16 muertos. Ahora, 16 vidas que fueron suyas. Responsabilidad. 16 familias que reciben noticias terribles. Pero 5 millones de personas todavía vivían en Novacera. 5 millones que moriría si se detuviera ahora. Las matemáticas. Fue cruel pero simple. Haz lo mejor que puedas. Mrai. Ya casi terminamos con esto. Él miró la pantalla táctica. 2D. Los 3 Dreadnoughts estaban dañados, ciegos, aislado, a la deriva, pero el tercero fue. Sigue siendo peligroso y sigue viniendo. Peor aún, los barcos dañados comenzaban a recuperarse. Los sistemas de respaldo estaban llegando. En línea. Tenían tiempo, pero no mucho. Él necesitaba un truco más, uno más. Movimiento imposible. Entonces lo vio. Él. Satélites de defensa planetaria de la colonia. Eran viejos. Antiguos, en realidad. Construidos hace 50 años. Hace años y apenas se mantiene. Él. La colonia tenía 12 de ellos en órbita. Aunque solo 7 seguían funcionando. Sus armas eran débiles. Un solo satélite no podía incluso rayar un escudo Dreadnought. Pero ya estaban en posición y podría distraer al enemigo. Panel. ¿Puedes hackear la red de defensa? Los jóvenes. Enson parecía sorprendido. Señor, eso es infraestructura civil. Necesitamos autorización. Y la voz de Tjin era duro. Te doy autorización. Hack. Ahora los dedos de Anul volaron sobre su consola. Se abrió paso a través de la red. Seguridad en 2 minutos. No fue protección militar, lo justo para mantén alejados los accidentes y las bromas. Él tomó control de los 12 satélites. 7 respondieron. 5 estaban muertos. Sus sistemas demasiado degradado para reiniciar. Apunta al tercer acorazado. Los 7 satélites. Anel programó la orientación. Él. Plataformas de armas antiguas orientadas hacia la nave Axiom y disparó. 7 delgados rayos de energía se extendieron a través del espacio. Golpearon los escudos del acorazado y lo hicieron. Casi nada. Los escudos absorbieron la impacta fácilmente, pero el comandante Axiom ahora tenía que prestar atención a 7 nuevos amenazas. Sus armas se volvieron hacia él. Satélites. Ese fue el momento en que Taijin había estado esperando. El tercer Dreadnought estaba distraído. Los otros 2 estaban dañado y tratando de reposicionarse. Y. La resiliencia, golpeada y sangrante. Aún le quedaba un último movimiento. Lo vio en la exhibición táctica. Los 2 dañados. Los Dreadnoughts estaban ajustando sus posiciones. Se estaban alejando de entre sí para establecer el disparo adecuado. Soluciones. Pero por un momento, ellos estarían alineados. Sus rutas de vuelo. Cruzaría. Yun también lo vio. Capitán. Si nos posicionamos entre ellos en el momento exacto, el suyo propio. El fuego de las armas podría cruzar. Podrían impactar. El uno al otro. Su voz contenía asombro y horror, pero requeriría perfección. Sincronización. Un segundo demasiado pronto o demasiado tarde. Y volamos directo a la zona de muerte. Jin sonrió sombríamente. Entonces será mejor que tengamos. Momento perfecto. Bomb se giró para mirar. Él. Su cara estaba sucia por el humo. El uniforme estaba roto, pero sus ojos estaban firme. Confiamos en usted, señor. Lo que usted quiera. Necesitan que hagamos. Los otros oficiales. Asintió. Incluso Jai cantó. Habían seguido. Lo llevarían al infierno. Lo seguirían. A través del último movimiento. Jin dio el orden.
Aceleración total. Llévanos entre ellos y rezamos para que seamos lo más rápidos posible. Necesitamos serlo. La resiliencia se volvió hacia la brecha entre los dos rastas. Sus motores dañados ardían al máximo. El casco se sacudió como si fuera a romperse. Y volaron hacia una muerte segura, apostándolo todo al enemigo, haciendo un error predecible, un movimiento directamente del manual. Una respuesta. Lo habían hecho miles de veces antes. Porque el axioma nunca cambió y eso sería su perdición. El puente se estaba cayendo a pedazos. Humo llenaba el aire. La mitad de las consolas estaban muerta o con chispas. La pantalla de visualización osciló entre funcionar y no funcionar. Trabajando, pero todos se quedaron en sus estaciones. Anel anunció las distancias. 5.000 kilómetros hasta el desnivel. 4.0003.000. La voz se mantuvo firme a pesar de que las manos temblaron. En la pantalla táctica, Tejun observó los dos dreadnoughts dañados. Ajustaron sus posiciones. Estaban, después de su formación, se trasladan a establecer soluciones de cocción óptimas. Predecible, siempre predecible. Latidos del corazón contados, velocidades calculadas, distancias medidas. Todo tenía que ser perfecto. Un error y morirían. No hay error y aún podrían morir. Pero tenían que intentarlo. A bordo del Axiom, buque insignia, el comandante Velour dio el orden. Ambos barcos dañados dispararían simultáneamente un fuego cruzado que vaporizar la nave humana. Fue táctica estándar, simple, pero efectiva. Su oficial de armas confirmó el objetivo. Bloqueo. Ambos dreadnoughts reportaron estar listos. Beltor no sonrió. Era demasiado profesional para eso. Pero él sentía satisfacción. Esta molesta batalla fue a punto de terminar. 2.000 kilómetros. Los ojos de Tjun. Nunca abandonó la exhibición. Vio a los dos. Los dreadnoughts giraron sus armas y vieron el desarrollo de potencia en sus armas principales. Enorme. Cantidades de energía que harían girar el resiliencia en vapor. 1.000 kilómetros. La tripulación esperaba su orden. Confiaban en él. Los había guiado hasta aquí. Ellos los seguiría hasta el final. 500 kilómetros. La mente de Tjun repasó los cálculos. Una vez más. Velocidad, distancia, tiempo. 3 segundos. Esa era la ventana. 3 segundos en los que todo se alinearía. Dispara demasiado pronto y el enemigo. Ajustar. Disparar demasiado tarde y serían muerto. Observó la cuenta regresiva de los números. En su cabeza. 3, 2, 1. Ahora a toda marcha. Hacia abajo, Anel golpeó los controles. La resiliencia cayó como una piedra. Cada propulsor en la parte superior de la nave. Dispararon de inmediato. Cayeron lejos de su camino anterior. Y en ese preciso momento, ambos acorazados Axiom dispararon. 2 enormes rayos de plasma, cada uno capaz de, destruyendo un crucero, atravesó espacio, a través del punto exacto donde se encuentra. La resiliencia había existido un segundo antes. Los rayos perdieron la resiliencia por completo. Pero no se extrañaron. 2 disparos impactaron en el lado opuesto. Dreadnoughts a quemarropa. Los escudos del primer barco brillaron intensamente. Blanco y luego se derrumbó. El segundo. Los escudos del barco se mantuvieron en su lugar por un momento. Luego. Falló. Ambos buques fueron repentinamente desnudos, vulnerables. Su gruesa armadura era todo lo que se interponía entre ellos y la muerte. Beltor miró sus exhibiciones en estado de shock. Imposible. Su computadora mostró ambos naves que informan de fallos en los escudos. Amistoso. Fuego. La situación táctica acababa de
revertido por completo. ¿Cómo había sido el ser humano? ¿Lo sabía el capitán? ¿Cómo lo había calculado tan bien? ¿Perfectamente? A menos que hubiera predicho el momento exacto del disparo. A menos que hubiera. Contaba con el axioma que seguía el estándar. Procedimientos. A menos que hubiera dado la vuelta a su propia. La disciplina en un arma contra ellos. Bomb no esperó órdenes. Disparó. Cada torpedo que la resiliencia había dejado. 24 armas. Todo su arsenal. Vacío. La revista. Nada se retuvo. Los torpedos se dirigen hacia el ahora sin escudos. Dreadnoughts. La puntería fue perfecta. Cada arma apuntaba a un objeto ya dañado. Secciones. Las explosiones florecieron. A través de ambos barcos masivos como mortales. Flores. Explosiones secundarias siguieron. Los torpedos habían alcanzado la munición. Almacenamiento, tanques de combustible, conductos eléctricos. Los dos Dreadnoughts no fueron destruidos, pero estaban muriendo. El fuego salía de un enorme desgarros en sus cascos. Secciones se oscurecieron. Cuando se fue la luz, un barco empezó a girar. Lentamente, completamente fuera de control. Otros simplemente se dejaron llevar. Todos los sistemas están fuera de línea. Ya no eran amenazas. Eran restos. Pero el tercer Dreadnought todavía estaba allí, todavía peligroso. Su comandante había visto dos de sus barcos paralizados por una pequeña embarcación. Su orgullo fue herido. Su ira ardía. Abandonó todo. Doctrina táctica. No más formaciones. No más procedimientos estándar. Señaló su barco directamente a la resiliencia y, cargado, furia pura y potencia de fuego. Él los embestiría si tuviera que hacerlo. La exhibición táctica mostró el enorme barco, acelerando hacia ellos. Yun llamó. La mala noticia es que no tenemos torpedos. Izquierda. Los escudos están abajo. Los motores están fallando. No podemos correr y no podemos. Pelea. Su voz era tranquila. Él tenía. Aceptaron la muerte. Todos lo habían hecho. Habían hecho lo imposible. Habían oído 3 Dreadnoughts. Pero no fue suficiente. No es suficiente. La voz de Mire llegó. A través del intercomunicador lleno de humo. Capitán, puedo darle quizás 30 segundos. De poder. Entonces todo falla. Principal. El reactor está en estado crítico. Tengo la mitad de mí. Gente muerta o herida aquí abajo. Lo siento. No puedo darte más. Jin. Escuché el dolor en su voz. Ella tenía. Empujó el viejo barco más allá de todos los límites. Ella había hecho milagros. Pero milagros. También tenemos límites. TJYN miró a su alrededor. El puente. En Anul, que había volado como un artista. En Bomb, que había hecho todo. Recuento de disparos. En Yun, que finalmente había. Entendí lo que significaba luchar. Fuera del manual. En la tripulación, que tenía. Lo seguí hasta el infierno y nunca. Vaciló. Ha sido un honor. Dijo. En silencio. Asintieron de vuelta. Las palabras fueron. No era necesario. Lo sabían. Entonces los sensores. Gritó. Múltiples firmas de salto. Llegan los barcos. Ano miró a su consola en confusión. Capitán, soy. Leyendo 20 contactos. No, 30. Son. Apareciendo a nuestro alrededor. Federación. Firmas. La flota llegó. Tenían. Impulsaron sus unidades más rápidas que la luz. Más allá de los límites de seguridad. Habían cortado 3 días reducidos a 2 horas. Habían llegado a Salva a Nova. Almirante Kyonsus. El buque insignia apareció primero. Un enorme crucero de batalla, nuevo y potente, se posicionó entre la Resiliencia y el Charging Dreadnought. Más, los barcos de la Federación lo siguieron. Cruceros, destructores, un grupo de batalla completo.
Ellos abrieron fuego juntos. El axioma. El comandante vio que las probabilidades cambiaron por completo. Un barco pequeño podría matarlo. 30 barcos. Eso fue suicidio. Beltor dio la orden. Para retirarse. Los 3 dreadnoughts saltaron. Lejos. Los 2 barcos averiados apenas lograron. Lo convierte en un viaje más rápido que la luz. Dejaron rastros de escombros detrás de ellos. El tercer barco saltó limpiamente, pero el informe del comandante sería doloroso. 3 dreadnoughts dañados o destruidos por un viejo frigot. El alto consejo del axioma. No estaría contento. Novacera estaba. Salvados. 5 millones de personas vivirían. Los canales de comunicación de la colonia explotaron. Con mensajes. Gracias. Dios te bendiga. Tú. Nos salvó. El gobernador planetario fue. Llorando. TJYN no oyó nada de eso. Estaba mirando los informes de víctimas. 12 tripulantes muertos, 30 heridos. El barco apenas se mantenía unido. El precio de la victoria fue alto. Mer caminó sobre el puente. Su uniforme fue quemado. Su rostro estaba cubierto de hollín y lágrimas. Ella venía de la ingeniería, dejando a otros que cuiden a los heridos. Y muerto. Miró a Tjin. Lo hicimos. Señor. De hecho lo hicimos. Su voz se rompió. Pero costó mucho. Taín asintió. No tenía palabras que lo hicieran sentir mal. Mejor. Habían ganado. Pero ganar. Herido, apareció un mensaje en él. Consola de comunicaciones. Almirante Kyowon. Su solicita permiso para subir a bordo. Jaon miró a Tjin. El capitán. Se arregló el uniforme lo mejor que pudo. Podría. Estaba roto y sucio, pero era. Todavía su uniforme. Todavía era un. Capitán. Permiso concedido. Dígale al almirante. Sería un honor para nosotros recibirlo. Kyongu llegó 1 hora después. Caminó por los pasillos dañados de la resiliencia. Vio las marcas de quemaduras. Los agujeros en el casco cubiertos por parches de emergencia, la sangre en el piso que alguien había intentado limpiar. Vio a los miembros de la tripulación trabajando a pesar de sus heridas. Vio un barco que había. Lo dio todo y de alguna manera sobrevivió. El almirante y el capitán se encontraron en el pequeño habitación preparada. Kyongu parecía mayor que Jin lo recordó. Cansado. Se sentó. Mucho. Me equivoqué contigo, capitán. Pensé que tu pensamiento poco ortodoxo había. No hay lugar en una flota moderna. Yo. Recomendó su degradación porque yo creía en seguir lo establecido. Doctrina. Entonces hiciste esto. Un barco. Contra 3 dreadnoughts. Salvaste 5 millones de personas al negarse a seguir mi reglas. Jun no dijo nada. Había nada que decir. El almirante continuó. La galaxia ha cambiado. La guerra cambió. No quería verlo. Yo quería que las cosas siguieran como estaban. Simple, predecible, pero predecible. Las tácticas pierden ante las impredecibles. Demuéstrenlo hoy. El axioma es predecible. Éramos predecibles. Tú. No lo eran. Eso hizo toda la diferencia. Kyongu se levantó para irse. Tu barco estará remolcado de regreso a la sede para reparaciones. Tómate tu tiempo, descansa, sana. Pero recuerda. Esto, capitán. Lo que hiciste hoy. Cambiarlo todo. Toda la Federación. Escucharemos sobre la batalla de Novacera. Otros oficiales estudiarán tus tácticas. El enemigo nos temerá más y yo. Asegúrate de que tu tripulación reciba todos los honores. Se lo merecen. Después de que el almirante se fue, Taejun se sentó solo en la oscura sala de preparación. Pensó en las 16 personas que habían. Murió. Pensó en sus familias. Pensó si había cometido el error. Decisiones correctas. No hubo una buena respuesta. Había salvado a 5 millones de personas, pero 16
Las familias odiarían su nombre. Eso fue. La carga del mando. Salvaste a quien podría y llevó el peso de aquellos. No pudiste. Afuera de la ventana. Novacera giró lentamente. Hermosa. Viva. Salvada. La débil nave se había vuelto. Otra cosa. No a través de potencia de fuego, no a través de mejor tecnología, pero a través de la gente. Dispuesto a pensar diferente, dispuesto a arriesgarlo todo, dispuesto a demostrar que a veces el jugador más pequeño puede cambiar el juego. La resiliencia se había ganado su nombre. Se había negado a romperse. Y al negarse a romperse, había ganado. La historia de Novacera se extendió por la galaxia. Como el fuego. En cuestión de días, cada ser humano. La colonia sabía de la batalla. Dentro semanas, civilizaciones extraterrestres fueron discutiéndolo. Un viejo frigot contra 3 dreadnoughts. El axioma Hegemony. Invicto durante 500 años, derrotado por un barco que otros llamaron débil. La noticia. Los canales lo reproducían sin parar. La gente. Llamaron héroe a Taen. Llamaron a su tripulación. Leyendas. La resiliencia fue remolcada de regreso. A la sede de la Federación. Los daños. Fue peor de lo que nadie imaginaba. El casco. Tenía grietas en 12 lugares. Los motores. Fueron destruidos. El reactor apenas estaba contenida. Los ingenieros que inspeccionaron el barco meneó la cabeza. No debería. Han sobrevivido. El hecho de que volara a todo fue un milagro. El hecho de que luchar y ganar era imposible. Estaño. Visitaba el hospital todos los días. La tripulación herida estaba distribuida en 3 instalaciones médicas. Algunos se recuperarían completamente. Otros llevarían cicatrices para siempre. Habló con cada uno, les dio las gracias, les dijo. Ellos habían hecho algo increíble. Algunos sonrieron, otros lloraron. Todos dijeron que lo harían de nuevo si se les pidiera. Esa lealtad dolió más que cualquier herida. A continuación se celebraron los funerales. 16 servicios, 16 ataúdes cubiertos con banderas, 16 familias que miró a Taijin con emociones encontradas. Algunos lo culparon de las muertes. Otros. Le agradecí por hacer que esas muertes significaran algo. Algo. Asistió a todos los funerales. Habló en cada uno, llevó el peso de cada nombre. Este fue el precio de comando. Lo pagaste en pedazos de tu alma. El almirante Kyonsu convocó una reunión con el personal superior. La resiliencia será reconstruido, no solo reparado. Reconstruido. Demostraste que los barcos más pequeños, con tácticas inteligentes, se pueden derrotar a los más grandes. Unos. Queremos hacer más barcos como la resiliencia. Rápida, ágil, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Nos mostraste una nueva forma de luchar. Ahora necesitamos enseñar. Otros. A Mire se le dio el mando de la proyecto de reconstrucción. Tenía un equipo de 50 personas, ingenieros y un presupuesto ilimitado. Hacer. Cuídala, ordenó Kyongu. Manténla. Todo lo que funcionó. Arregla todo. Eso se rompió. Agrega lo que necesites. Mire. Me quedé en el área de reparación y miré su barco averiado. Ella sonrió para él. Primera vez en semanas. La haré. Perfecto. El trabajo tardó 3 meses. Ellos. Reemplazó los motores con modelos más nuevos. Se mejoraron las armas para el corto alcance. Combate. Se mejoraron los escudos. Se agregó mejores sensores, pero mantuvieron la nave. Pequeño, deliberadamente pequeño. El tamaño era parte de la estrategia. Los grandes barcos eran objetivos, los barcos pequeños eran amenazas. Cuando terminaron, la resiliencia se veía similar, pero era completamente diferente. Era un nuevo tipo de buque de guerra. Mientras tanto,
La situación política cambió. Representantes de otras razas extraterrestres. Solicitó reuniones con Tai Jin. Él. La Confederación Salani llegó primero. Luchó contra el axioma durante décadas y perdió. Cada vez que querían aprender sobre humanidades. Tácticas. Jin pasó horas enseñándoles. Sobre la guerra adaptativa, sobre la ruptura. Patrones, sobre el uso de la debilidad como fuerza. La asamblea de Crinian envió negociadores comerciales. Quedaron impresionados por el ingenio humano. Ofrecieron intercambios de tecnología, mejores sensores para entrenamiento táctico humano, avanzado, materiales para la doctrina militar compartida. La Federación aceptó. De repente, la humanidad tenía aliados, verdaderos aliados que vieron como iguales, no como primitivos. Novacera había cambiado todo. Incluso él. El misterioso colectivo luminar envió observadores. Eran una raza antigua. Antiguos más allá de toda medida. Rara vez. Habló con civilizaciones más jóvenes. Pero vino a estudiar la batalla de Novacera. Vieron grabaciones, leyeron informes. Entrevistó a la tripulación. Luego hicieron una declaración que conmocionó a la galaxia. La humanidad es peligrosa, no por fuerza, sino por adaptabilidad. Sobrevivirán cuando otros caigan. La tripulación del Resilience se hizo famosa. Bomb recibió medallas por táctica. Innovación. Funcionarios de todo él. La flota quería aprender sus armas. Técnicas. Impartió clases sobre improvisación en el combate, en el pensamiento. 3 pasos por delante, en cada disparo. Cuenta cuando solo tenías unos pocos. Joven. Los oficiales estaban pendientes de cada palabra suya. Anel. Ya no era el enén asustado. Él entrenó a nuevos navegantes en adaptación. Vuelo. Cómo volar barcos de maneras que el enemigo no lo esperaría. Cómo usar el medio ambiente, cómo transformar el espacio en sí mismo en un arma. Sus estudiantes lo llamaron métodos locos. Luego los probaron y se dio cuenta de que la locura funcionaba. Se convirtió en uno de los instructores más respetados en él. Academia. Jaón escribió artículos tácticos. Antes de Novacera, él había seguido las reglas. Tradicional rígido. Ahora escribió sobre la necesidad de un pensamiento flexible. Acerca de cómo la doctrina debe guiar y no controlar. Sobre confiar en los oficiales para que hagan decisiones en el momento. Sus papeles estaban controvertido. Los antiguos oficiales los odiaban. A los oficiales jóvenes les encantaban. El debate. Transformaron la flota. Todos ellos eran. Ofrecieron traslados. Mejores barcos, más grandes. Tripulaciones, puestos de prestigio. Todos ellos. Se negó. La resiliencia era su hogar. Habían sangrado juntos, casi murieron. Juntos. Uno juntos. Tú no. Abandonar ese tipo de vínculo. Cuando el barco estaba listo para volar de nuevo, todos. Regresó. Todos los oficiales y la tripulación. Se pidió a un miembro que pudiera caminar que sirviera a bordo de ella de nuevo. Pero mientras los humanos, celebrado, el axioma tramado en su torres de cristal, el alto consejo, debatido, algunos abogaron por una masiva represalia, enviar una flota para destruir colonias humanas, muestrarles el precio de desafío. Otros sugirieron que tal vez sus tácticas necesitaban una actualización. Quizás 500 años de las mismas estrategias habían hecho. Los hizo predecibles. El debate creció. Acalorado. Orgullo versus pragmatismo. El Arconte Supremo Dracon puso fin al debate. Con una sola declaración. No lo hacemos. Cambiar nuestras costumbres por las de los primitivos. Lo hacemos. No revisar nuestra doctrina por una sola razón. Batalla afortunada, pero recuperaremos nuestra honor. Daremos un ejemplo tan severo
que nadie se atreverá jamás a desafiarnos. De nuevo, cazaremos el barco que nos humilló y lo borró de existencia. Aniquilación total. Dracon reunió un grupo de trabajo especial. No, buques de la flota regular. Estos eran especiales. Buques de guerra diseñados para la caza. Para matar objetivos específicos. Rápido. Mortal. Adaptable. Eligió 6 naves y los dotó de los mejores comandantes. La estrategia de élite los guió. Era joven. Para un comandante de acción, pero brillante. Había estudiado la batalla de Novacera. Interminablemente. Conocía cada movimiento de Tajín. Hecho. Él no haría lo mismo. Se cometieron errores. El grupo de trabajo se preparó en secreto. Recopilaron información sobre la resiliencia. Estudiaron a los humanos. Tácticas. Se entrenaron específicamente para combate cuerpo a cuerpo. Kirn era minucioso, obsesivo. No lo haría. Subestimar a los humanos. Él no lo haría. Seguiría patrones predecibles. Él lo haría. Cazarlos como presas y no mostrarles piedad. Esto no sería una batalla. Sería una ejecución. La resiliencia recibida. Nuevos pedidos 3 meses después de Novacera. Misión de reconocimiento en la frontera. Sectores. La inteligencia sugirió la flota acción. Movimientos. El alto mando quería tener los ojos puestos en la situación. Parecía rutinaria. Servicio de patrullaje estándar. Bolsillo de fieltro para barro. Algo andaba mal. Las órdenes eran demasiado vago. La misión demasiado simple. Alguien los estaba usando como cebo. Estaba seguro de. Solicitó una reunión privada con Almirante Kung Su. La oficina del almirante. Era grande y formal. Yungu se sentó detrás. Su escritorio y no fingió. Tú eres. Bien, capitán. La inteligencia indica. Los axiomas te están buscando. Específicamente. Quieren venganza. Alto. El comando cree que podemos usarlo. Dibujar. Sacarles el máximo provecho. Aprender sus nuevas tácticas. Reúne información. Serás el cebo. Sí, pero con cebo controlado. La flota. Estaría dispuesto a apoyarte. Jun se sentó. En silencio por un momento. Así que tomo mi tripulación en peligro para ver qué hace el enemigo. Lo hace. Sobrevivimos lo suficiente para que puedas aprender algo útil. Entonces tal vez tú. Rescátanos. Quizás muramos. Pero de cualquier manera. Obtienes información valiosa. Kyongu. Lo miró a los ojos. Sí. Eso es exactamente lo que. Te lo pido. No te voy a ordenar. Esto. Es una misión voluntaria. Pero necesitamos. Sepa lo que planean los Axiom. Jun. Pensó en su tripulación. Ya habían dado tanto. 16 de sus amigos fueron muertos. Otros quedaron con cicatrices. Tenían. Se ganó el descanso, la paz y la seguridad. Pero también. Los conocían. Habían probado la victoria. Habían demostrado su valía. No lo harían. Sentarse a salvo en el puerto mientras otros luchaban. Ahora eran guerreros. Y guerreros. Necesitaba una guerra. Reunió a sus oficiales. Y les dije la verdad. Sin mentiras. Sin palabras suaves. Esto es una trampa. Somos un cebo. El enemigo nos quiere muertos. Nos enviarán. Lo mejor que pueden hacer es matarnos. Esto es más peligroso que Novacera. En Novacera, el enemigo nos subestimó. Esta vez, no lo harán. Estarán preparados. Serán inteligentes. Y querrán venganza. Cualquiera que no quiera. Ven, lo entiendo. No hay vergüenza en ello. No quedó ni una sola persona. Mrai se rió. Señor, reconstruiste este barco con nosotros. ¿Crees? ¿Dejaríamos que alguien más la rompiera? Bomb revisó sus armas. Tengo nuevas. Juguetes para probar. Déjalos venir. Jun se puso de pie. Alto. Empezamos esto en Novacera. Nosotros.
Debería terminarlo. Anel sonrió nerviosamente. Pero me mantuve firme. No soy el niño asustado. Lo era. Demostrémosles lo que aprendimos. La resiliencia se lanzó 3 días después. Volaron hacia el sector fronterizo. Lentamente, deliberadamente visible, haciendo. Son fáciles de encontrar. En algún lugar. Allí, los barcos Axiom estaban cazando. Seguimiento, esperando el momento adecuado. Esta vez no habría sorpresa. No. Suerte. Solo habilidad contra habilidad. Cazadores y cazados. Y la cuestión. ¿De quién sería cuál? 3 días después del misión, la resiliencia voló a través. Espacio vacío. Sin planetas, sin estaciones. Solo oscuridad y estrellas distantes. La tripulación estaba tensa. Todos conocían al enemigo. Estaba ahí afuera observando, esperando. Anel revisó sus sensores cada pocos minutos. Nada. Luego algo. 6 contactos. Justo en el borde del rango de detección. Siguiéndolos, igualando su velocidad. Permaneciendo oculto. Cassidy Jun estudió datos de sensores. 6 naves, todas Axiom. Firmas. Pero estas no eran Dreadnoughts. Eran más pequeños, más rápidos. Buques de guerra especiales diseñados para cazar y matar. Esta era la tarea. Fuerza. Esta fue la venganza. El no. Mostrar miedo. Su tripulación lo observó durante. Reacción. Si su capitán estaba tranquilo, ellos también podían estar tranquilos. Él habló. En silencio. Puestos de batalla. Esto es lo que vinimos por. Las naves Axiom reveladas. Ellos mismos dejaron caer su sigilo y aparecieron en perfecta formación alrededor. La resiliencia. 6 puntos que forman una esfera. La nave humana quedó atrapada en el centro. No había salida que no estaba cubierto por los cañones enemigos. Era un trampa profesional, hermosa en su eficiencia. Jun tuvo que respetarla. Habilidad incluso cuando amenazaba con matarlos. Todos. Un mensaje llegó a todos. Canales. La voz era joven pero dura. Esta es la estrategia de élite del axioma. Hegemonía. Resiliencia de Quesus. Tú eres acusado de crímenes contra nuestro imperio. Nos habéis avergonzado. Nos habéis humillado. Esa deuda se pagará con sangre. Entregue su embarcación y tripulación para ser juzgados. O ser destruido. Tienes 1 minuto para decidir. Jun revisó la táctica. Exhibición. 6 contra 1. Las posiciones son perfectas. Han aprendido. De Nova. No están haciendo lo mismo. Errores. Bombardeó los cálculos. Señor. Nuestras armas no pueden competir con 6 barcos a la vez. Una vez. Incluso nuestras nuevas actualizaciones no son suficiente. La voz de Mir sonaba tensa. Podemos. Corren, pero son más rápidos. Podríamos hacer. Faltan unos cuantos años luz para que los atrapen. Nosotros. Tim volvió a mirar las posiciones. El enemigo había estudiado Nova Cera. Ellos conocían todos sus trucos. Estaban listos para combate cuerpo a cuerpo. Listo para el engaño. Listo. Por todo lo que había hecho antes, lo cual significaba que necesitaba hacer algo nuevo. Algo que no habían estudiado. Algo que no esperaban. Él vio, en el mapa, una nebulosa a 20.000 kilómetros de distancia. Densas nubes de gas que interferirían. Con sensores. No nos rendimos. Y no estamos peleando. No aquí, dijo. Rumbo a la nebulosa del tifón. Máximo. Velocidad de emergencia. Los dedos de Anul. Voló por su consola. Curso bloqueado. Señor, pero nos seguirán. Jun. Sonrió fríamente. Sí, lo harán, y eso. Es exactamente lo que quiero. La resiliencia. Giró y aceleró. Detrás de ellos, 6. Los barcos Axiom los persiguieron como lobos. Siguiendo a una presa herida. La persecución fue
Brutal. Las naves Axiom eran más rápidas y acortaron la distancia de forma constante. Dispararon. Armas de largo alcance, pruebas de disparos. Sondeando las defensas de la resiliencia. Bomba. Derribaron los misiles y regresaron. Fuego, pero era una táctica dilatoria. Todos en el puente sabían que lo harían. No llegó a la nebulosa a tiempo. El enemigo. Los atraparían, los matarían y reclamarían su venganza. A 3.000 kilómetros de la nebulosa, el primer golpe serio los golpeó. Una energía. El rayo rozó los escudos traseros. La nave tembló. Los informes de daños llegaron de 4 secciones. 2.000 kilómetros. Otro golpe. Uno más fuerte. Los escudos resistieron. Pero apenas. Mire desvió más poder, robándolo de las armas para mantener el escudos arriba. 1.000 kilómetros. Estaban tan cerca, pero no lo suficiente. Entonces ellos cruzó hacia el borde de la nebulosa. Grueso. Nubes de gas los rodeaban. Visibilidad. Se redujo a casi nada. Sensores. Quedó confundido por las densas partículas. Mere cortó toda la energía excepto el soporte vital. Y sensores mínimos. La resiliencia se fue. Oscuros y silenciosos. Flotaban como un fantasma. Anel contuvo la respiración. El axioma. Las naves entraron en la nebulosa segundos después. Buscando. Kairen no se dejó engañar. Él sabía que los humanos estaban escondidos en algún lugar. Las nubes. Ordenó a sus barcos que extender y barrer el área en una cuadrícula. Patrón. Metódicos, minuciosos, ellos. Buscaría en cada metro cúbico de espacio. Hasta que encontraron a su presa. Fue solo. Es cuestión de tiempo. La resiliencia podría. No se esconderían para siempre. Eventualmente, lo harían. Necesitan moverse para encenderse y luego. Sería encontrado. Jin estudió su sensor. Pantallas. La nebulosa estaba llena de bolsas de gas volátil, lugares donde la chispa adecuada causaría una explosión. No es lo suficientemente grande como para destruir barcos, pero es grande. Suficiente para causar caos. Y el caos fue lo que necesitaba. Le susurró órdenes a Bomba. Configura nuestros torpedos como retardados. Dispositivos de ignición. Configúrelos para que detonen. Bolsas de gas por toda la nebulosa. Crear una reacción en cadena. La bomba funcionó. Silenciosamente. Modificó 6 torpedos. Sacando sus ojivas y reemplazándolas. Ellos con detonadores temporizados. Ella. Rutas de vuelo programadas que distribuyélos por la nebulosa. Cada uno provocaría explosiones de gas. Él. Las explosiones provocarían más. Dentro minutos, toda la nebulosa se convertiría en una tormenta de fuego. Peligrosa para todos, pero más peligroso para los barcos que vuelan en formación. Lanzamiento cuando esté listo. Hazlo. Silencio. La bomba liberó los torpedos con potencia mínima. Se alejaron de el resiliente lentamente, pareciendo restos en los sensores. Las naves Axiom. Pasó cerca de ellos sin darse cuenta. Los torpedos alcanzaron sus posiciones y esperé. 10 segundos, 20, 30. Luego el primero detonó. Una bolsa de gas. Explotó. El destello fue brillante incluso. A través de las espesas nubes. La explosión desencadenó otro cercano. Desencadenó 2 más. En cuestión de segundos, la nebulosa se convirtió en un infierno de fuego y caos. Explosiones florecieron por todas partes. El axioma. Barco disperso tratando de evitar explosiones. Su formación perfecta se rompió. Separados. Ya no podían coordinarse. Ya no podían verse con claridad. Los cazadores se habían convertido en presas aisladas. Cada uno solo en un laberinto en llamas. Kiran
Se dio cuenta de lo que había pasado. Los humanos había convertido el propio medio ambiente en un arma de nuevo. No habían intentado pelea. Habían cambiado el campo de batalla. Intentó ordenar a sus barcos que se reagruparan. Pero las comunicaciones fueron interrumpidas por él. Explosiones. No pudo alcanzarlos. Cada comandante estaba solo. Esto no fue la ejecución limpia que había tenido planificado. Esto fue un caos. La resiliencia se desvaneció. A través de las nubes ardientes. Junel los guió con cuidado, evitando peores explosiones. Los sensores mostraron las naves Axiom intentan reagruparse, pero los incendios lo hicieron imposible. Eran ciego, confundido, separado. Tim vio una oportunidad. En el otro extremo de la nebulosa, un gran campo de asteroides esperaba. Denso, peligroso. Perfecto. Llévanos el campo de asteroides. Jun parecía sorprendido. Señor, eso es suicidio. Esas rocas nos separará. Taun negó con la cabeza. No, esas rocas nos salvarán. El axioma. Los barcos son demasiado grandes para maniobrarlos con seguridad. Allí. Pero somos pequeños. Podemos escondernos. Nosotros. Podemos luchar. Podemos ganar. Pero solo si son lo suficientemente valientes para ir a donde ellos no pueden. Seguir. La resiliencia entró en él. Campo de asteroides en el borde de la nebulosa. Las rocas los rodeaban. Algunas pequeños como coches, otros tan grandes como ciudades. Volaban con cuidado entre ellos. Las manos de Anel estaban firmes a pesar de el peligro. Cada giro era preciso. Cada ajuste perfecto. No era él. Ya no está el asustado en desde hace meses. Hace tiempo. Era un artista del vuelo. Detrás. Ellos, las naves Axiom se reagruparon en el borde de la nebulosa. Kirn vio dónde estaba. La resiliencia se había ido a los asteroides. En un solo lugar sus barcos más grandes. Lucharía. Pero había llegado demasiado lejos. Rendirse ahora. Su orgullo exigía venganza. Su honor requería la victoria. Él no dejaría escapar ni un solo barco pequeño. De nuevo, ordenó a su grupo de trabajo que entrara. El campo de asteroides. Lentamente, con cuidado. Casa. La resiliencia se detuvo profundamente en el campo. Se apagaron de nuevo y esperó. Jun estudió los asteroides. A su alrededor. Miles de ellos. Millones. Cada uno un arma potencial si usado correctamente. Tuvo una idea. Una locura. Idea. El tipo que había funcionado antes. El tipo que podría volver a funcionar. Él convocó a sus oficiales. Déjame. Te diré cómo vamos a ganar esto. Bomb escuchó el plan y comenzó. Riendo. No era una risa alegre. Era la risa de alguien que se había detenido. Preocuparse por la cordura. Señor, esa es la cosa más loca que he escuchado en mi vida. Sí. Si calculamos mal, incluso un poco, morimos. Si el momento no es el adecuado, morimos. Si los asteroides no se mueven como nosotros. Predecir, moriremos. Jun asintió. Sí, pero si funciona, ellos mueren y nosotros vivimos. Esos son buenas probabilidades en comparación con no hacer nada. Mer hizo los cálculos. Podría funcionar. Podría. Tendríamos que alcanzar objetivos específicos. Los asteroides en ángulos exactos cambian su trayectorias lo suficiente. Crear una cascada como fichas de dominó cayendo, pero con rocas del tamaño de montañas. Su voz mostró dudas y esperanza en igual medida. Necesitaríamos tener mucha suerte. Jun sonrió. Entonces tengamos suerte una vez más. Tiempo. Las 6 naves Axiom avanzaron. A través del campo de asteroides. Se movieron. Lentamente, evitando con cuidado los más grandes. Rocas.
Sus sensores recorrieron el área, buscando la resiliencia. Kairen estaba paciente. Los humanos estaban atrapados. Allí. No había salida del campo excepto más allá. Sus barcos. Solo necesitaba encontrarlos. Entonces acabaría con esto. Restaurar Axioma. Honor. Demostrar que los humanos no lo eran. Especial. Solo suerte. La resiliencia. Aumentó su potencia de armas. Bomba dirigida. Asteroides específicos. No las naves enemigas. Solo rocas. Rocas particulares en posiciones particulares. Ella disparó. Disparos de baja potencia, con la energía justa para cambiar ligeramente las trayectorias. La primera. El asteroide comenzó a moverse. Lentamente. Se desvió hacia otra roca. Ellos chocaron. Ambos cambiaron de dirección. Chocaron con un tercer asteroide. La cascada comenzó. En cuestión de minutos, cientos de los asteroides estaban en movimiento. Miles. La cuidadosa estabilidad del campo colapsó. En el caos, las rocas chocaron y rebotaron en nuevas direcciones. Los pequeños se movieron rápido. Los grandes. Los movimientos fueron lentos, pero con efectos devastadores. Masa. Las naves Axiom detectaron el movimiento llegó demasiado tarde. Intentaron maniobra, pero había demasiadas rocas, viniendo de demasiadas direcciones. La tormenta de asteroides golpeó las naves Axiom, como el martillo de un dios enojado. Rocas. El tamaño de los edificios se estrelló contra escudos. Los más pequeños llegaron en enjambres. Cientos a la vez. Los barcos intentaron derribarlos, pero había demasiados. Muchos. Los escudos brillaron y chispearon bajo los impactos constantes. Un barco tomó un impacto directo de un arma del tamaño de una montaña. Asteroide. Sus escudos colapsaron. La roca aplastó el casco como si fuera papel. Otro barco perdió la potencia del motor cuando los escombros destrozaron sus necesidades. Comenzó a la deriva, incapaz de maniobrar, recibiendo un golpe. Después del impacto, un tercer barco disparó su arma salvajemente, tratando de destruir asteroides. Pero cada roca destruida se convirtió en docenas de piezas más pequeñas. El fragmento se extendió y golpeó aún más fuerte. Los axiomas estaban descubriendo que, a veces, contraatacar hacía que las cosas se complicaran. Peor. La resiliencia se precipitó a través de la caos como un bailarín. Pequeño y rápido. Evitó las rocas más grandes y las erosionó. Los más pequeños. Hannah voló como él. Nació en los asteroides. Cada turno fue perfecto. Cada esquiva estaba sincronizada. El milisegundo. Esto era lo que tenía. Entrenado para. Por eso la academia le había enseñado a volar barcos como ellos. Eran extensiones de su cuerpo. Él era magnífico. El buque insignia de Kairen emergió. Por la tormenta, dañado pero funcional. Había perdido 3 barcos, 3 de sus mejor, destruido o inutilizado por las rocas, por piedras simples flotando en el espacio. La humillación quemó peor que cualquier otra arma. Vio la resiliencia a través de los escombros, ese maldito barco, ese buque imposible. Había hecho esto. Convirtió la naturaleza misma en un arma. Él no lo aceptaría. No podría aceptarlo. Sus barcos restantes se formaron con 3 contra 1 ahora. Mejores probabilidades que antes, pero sigue siendo peligroso. Los humanos habían demostrado que podían ganar contra. Peor. Kairen sabía que debía retirarse. Reporta. Vive para luchar otro día. Pero su orgullo le gritaba. El axioma. No te retires. El axioma no pierde ante primitivos. Dio la orden de atacar. Un asalto final. Victoria o muerte. 3 naves Axiom cargaron a través del campo de asteroides cada vez más reducido. Sus armas
Ardió. La resiliencia esquivó y, tejida, pero no había más espacio para esconderse. No más trucos. Jun sabía que esto era el momento final. Tenían que luchar ahora. Barco contra barco. Sin tácticas astutas. Sin armas ambientales. Guerra justa en su forma más pura. Miró a su tripulación. Estaban listos. Habían estado listos. Desde Nova Cera. La bomba lo disparó todo. Lo hicieron. Los torpedos salieron disparados. Energía. Rayos se lanzaron a través del espacio. El mejorado. Las armas funcionaron maravillosamente. Un axioma. El barco sufrió daños en sus escudos delanteros. Otro lo esquivó pero recibió un golpe de refilón. En el casco. Pero seguían viniendo. Seguían. Disparo. La resiliencia se sacudió con cada impacto. Los escudos se redujeron al 60% 4020. Brechas en el casco en 3 cubiertas. Mira. Hizo milagros en ingeniería. Ella. Redirigió energía. Parchó sistemas dañados. Mantuvo el barco volando gracias a su pura voluntad. Y experiencia. Pero incluso los milagros habían límites. Capitán, no puedo seguir con esto. Mucho más tiempo. Tenemos quizás 2 minutos. Antes de que algo crítico falle. 2 minutos para ganar o morir. Gen calculó. Trayectorias, posiciones estudiadas, miradas. Para una última ventaja. Una última ventaja. Entonces lo vio. Un asteroide masivo en el borde del campo, más grande que él. Otros, más bien como una pequeña luna. Se ha mantenido estable, impasible ante el caos que nos rodea. Eso, pero también era frágil, viejo, agrietado en una docena de lugares. Si algo, golpéalo lo suficientemente fuerte en el lugar correcto. Se rompería. Y si se rompiera. Aparte mientras el enemigo estaba cerca, ellos. Estaría enterrado bajo los escombros. Anu, llévanos. Hacia ese gran asteroide. Máximo. Velocidad. Jun lo entendió de inmediato. Tú. Quiero romperlo. Usarlo como arma. Pero tendríamos que acercarnos. Fuego a quemarropa, y luego alejarse antes. Explota. El momento sería imposible. Jun lo miró a los ojos. Entonces nosotros. Mejor no cometer errores. Armas. Apunta a la grieta a la izquierda del asteroide. Lado. En mi marca. La resiliencia. Aceleró hacia el enorme asteroide. Las naves Axiom lo siguieron. Sintiendo debilidad. Pensaban que los humanos eran huyendo. En una carrera desesperada, Kairen ordenó a sus barcos que se acercaran para él. Matar. Esto fue todo. El fin de la cacería. Sus armas apuntaban. Él destruiría la resiliencia y restaurar el honor de Axiom. La vergüenza de Nova Cera quedaría borrada. Finalmente, la resiliencia llegó a la asteroide y giró. Se enfrentó a la persiguiendo barcos de frente. Por un momento, dos fuerzas se miraron fijamente una a la otra. El vacío. Depredador y presa, cazador y cazado. Excepto que ninguno de los dos bandos estaba seguro. Ya cuál era cuál. Jin levantó su mano. El dedo de Bomb se cernía sobre él. Botón de disparo. Las naves Axiom cargaron. Adelante. Todo se redujo a esto. Momento. Fuego. Bomba desató todo. Cada torpedo. Cada arma de energía. Cada misil. El arsenal de la resiliencia vertida en la grieta del asteroide. La enorme roca se sacudió. La grieta. Ensanchado. Extendido. Entonces todo. Un asteroide explotó. No fue una ruptura limpia. Violento destrozo. Miles de piezas. Voló hacia afuera en todas direcciones. Una ola de destrucción que se extiende a una velocidad increíble. Velocidad. La resiliencia se zambulló detrás. Otro asteroide, usándolo como escudo. La tormenta de escombros los golpeó de todos modos. Rocas rebotaron en su casco.
Los escudos se encendieron. Y murieron, pero sobrevivieron. El axioma. Los barcos no tuvieron tanta suerte. Eran. Atrapado al descubierto. La ola de escombros golpeó. Ellos como un tsunami. 2 barcos desaparecieron. Completamente destrozado por los impactos. El buque insignia de Kirn sobrevivió, pero fue lisiado. Muerto en el espacio, impotente. Él. La resiliencia salió cojeando de detrás de su refugio. Dañado pero vivo. Escanearon el campo de batalla. 5 naves Axiom. Destruido, 1 indefenso. La cacería fue encima, y contra todo pronóstico, la presa había ganó. Tjun abrió un canal hacia Kirn. Barco. No se regodeó. No lo hizo celebrar. Él simplemente habló como uno solo. Guerrero a otro. Estrategos. Poder. Bajen las armas. Esta pelea ha terminado. Kairen se sentó en su puente oscuro. Emergencia. Las luces proyectaban sombras rojas. Su tripulación estaba herido. Su barco se estaba muriendo. Él tenía. Fracasó completamente. Por completo. Los humanos. Lo había derrotado usando tácticas sin axioma. Consideraría jamás. Ningún manual podría prepararse para. Ningún entrenamiento podría anticipar. Abrió un canal. La voz era tranquila. Lucha sin honor, sin apego a lo apropiado. Guerra, y aún así sobrevives. Quizás. Esa es la única doctrina que verdaderamente. Asuntos. Tjin respondió. No peleamos para demostrar nuestra superioridad. Luchamos para proteger lo que valoramos. Por eso, siempre perderás contra nosotros, estrategos. Tú. Luchamos por el orgullo. Luchamos por cada uno. Otro. Kiron permaneció en silencio durante un largo rato. Momento. Luego habló de nuevo. La galaxia. Está cambiando, capitán. Quizás él. Muchos deben cambiar con él o quedarse atrás. Atrás. Le diré a mi gente lo que aprendido aquí. Esa doctrina sin. La adaptación es muerte. La resiliencia. Podría haber destruido la nave de Kirn. Terminé el trabajo. Me aseguré de que no hubiera sobrevivientes. Regresó con información. Pero Tjin no. No des esa orden. Déjalo. Déjalo. Ve. Le contará al axioma lo que pasó. Aquí. Tal vez aprendan. Tal vez. Cambiará. O tal vez enviarán más cazadores. De cualquier manera, les mostramos. No podemos ser vencidos siguiendo viejos principios. Patrones. La nave Axiom se alejó cojeando. Quebrantado y humillado. El viaje a casa. Tardó 5 días. La resiliencia era apenas apto para el espacio. Los sistemas fallaban constantemente. Mire y su equipo trabajaron en torno a la reloj para mantener las funciones esenciales en línea. Pero la tripulación estaba en alta. Espíritus. Habían ganado de nuevo contra peores probabilidades que antes. El barco más débil en la flota se había convertido en el más temido. No por la potencia de fuego, sino por las personas que lo volaron. Almirante Kyonsu los encontró en el muelle. Miró a los barco dañado con algo así como asombro. Lo hiciste. De verdad lo hiciste. 6. Buques de guerra Axiom y sobreviviste. Más que sobreviviste. Ganaste. Su voz se mantuvo. Orgullo y asombro. El alto mando quiere un informe completo. Pero más que eso, ellos. Quiero crear un escuadrón completo basado sobre tus métodos. La clase de resiliencia. El programa está aprobado. Empezamos a construir. El mes que viene, Tjun fue ascendido a Comodoro, al que se le dio el mando del nuevo escuadrón. 20 naves construidas como la resiliencia. Rápido, pequeño, mortal, tripulado por oficiales entrenados en tácticas adaptativas. Mire se convirtió en el ingeniero jefe de todo el programa. Bomb y Ann recibieron cada uno sus propios barcos al capitán.
Xun sirvió como segundo al mando de Tjun, ayudando a formar a los nuevos capitanes en el arte de guerra flexible. El original, Resilience, fue retirado del servicio de combate. Se había ganado el descanso. En cambio, se convirtió en un buque escuela. Nuevos oficiales caminaron por su pasillos y aprendieron las historias. Ellos, vi las marcas de quemaduras que nunca fueron completamente reparado. La placa conmemorativa, que enumeraba 16 nombres. Aprendieron que el barco era viejo, débil y pequeño, pero, de todos modos, había cambiado la galaxia. 6 meses después, llegó la noticia de la acción. Hegemonía. Su alto consejo estaba debatiendo cuestiones militares. Reformas. Después de 1000 años de las mismas tácticas, finalmente fueron considerando el cambio. Algunos axiomas. Los comandantes estaban experimentando con formaciones flexibles. Otros eran estudiando informes de batallas humanas. El imperio más poderoso de la galaxia era aprendiendo que el poder por sí solo no era suficiente. La adaptación importaba. La creatividad importaba. Estar dispuesto a romper las reglas importaban. Otros extraterrestres. Las civilizaciones también observaron y aprendieron. La Confederación Salani adoptó un sistema similar. Tácticas y ganaron su primer gran victoria contra las fuerzas de Axiom en 50 años. La Asamblea Criniana se reestructuró. Su flota basada en la resiliencia. Modelo. Incluso el colectivo Luminar, antiguo y sabio, reconoció que la humanidad le había enseñado algo a la galaxia. Valioso. Que a veces los más débiles. El jugador cambia el juego. Tai JYN se puso de pie. En el puente de su nuevo buque insignia. Era más grande que la resiliencia, más poderoso, pero conservó una foto del antiguo barco en su escritorio, un recordatorio de dónde está. Todo empezó con la tripulación que creyó en él cuando todos los demás pensaban que lo era. Terminado. De las 16 personas que dieron sus vidas para que millones pudieran vivir. De la lección que aprendió y ahora enseñó. Otros